buenas tardes. Bienvenido a Cuba por la Salud, resumen semanal que le actualiza sobre la incidencia de la COVID-19 en el país en los últimos 7 días. Este espacio hoy lo dedicamos de manera especial a los detalles de la noticia en salud esta semana. La aprobación del primer ensayo clínico para edades pediátricas ante la compleja situación epidemiológica que ha determinado el alza del número de casos en menores de 20 años. Al mismo tiempo, mostraremos la situación de La Habana, Santiago de Cuba, Mayabeque y Pinar del Río, las provincias que reportaron las más elevadas cifras de contagio por el virus. Como ya es habitual, no faltarán la información, el análisis y los criterios del profesor Manuel Calviño, así que usted, acompáñenos. Y comenzamos Cuba por la Salud y lo hacemos como cada semana con el análisis de las principales variables en el control de la pandemia durante esta semana. En pantalla, la primera gráfica de nuestro espacio, la gráfica de casos activos. Aquí usted tiene la curva de casos activos a partir de la información oficial manejada por el Ministerio de Salud Pública. Una curva con un evidente ascenso, usted lo tiene en pantalla, la tendencia es al ascenso, discretamente pudiéramos decir, pero sí preocupante para todo el territorio nacional, que tuvo esta semana reportes de al menos un caso de COVID-19. El domingo la nación reportaba 5.901 casos activos, esto es el total de pacientes ingresados, diagnosticados, confirmados con la enfermedad, y fíjese cómo ya a partir del martes ya se ubicaba esta cifra en 6.034, comenzamos en los 6.000, habíamos logrado bajar de 6.000 casos activos, 6.047 el jueves y sucesivamente hasta llegar al día de hoy con una alta cifra de casos activos, 6.375. Una gráfica que denota que todavía la situación sigue siendo bien compleja ante la alta propagación del virus SARS-CoV-2 en Occidente, Centro y Oriente, sobre todo a partir también de la preocupación en provincias fundamentales que vamos a estar ampliando en los últimos minutos. Avanzamos, vamos a ver otra gráfica aquí, la de fallecidos en la semana, la nota siempre más lamentable, más triste en Cuba por la salud. Fíjese que ha sido una tendencia, el alza en el indicador de la letalidad esta semana, el lunes 13 fallecidos como consecuencia de la enfermedad, miércoles y jueves con una tendencia meseta estable allí, preocupante, 12 fallecidos, y hoy sábado con 10 decesos como consecuencia del nuevo coronavirus, a pesar de todo el esfuerzo del personal de salud, también de algunas medidas de contención, de control epidemiológico en cada una de las comunidades que hoy presentan una alta transmisión por el virus SARS-CoV-2. Avanzamos con la última gráfica en Cuba por la Salud, siempre los nuevos casos diarios, y fíjese que sí es preocupante la tendencia al alza. Y aquí está evidenciado en el reporte de nuevos casos positivos en cada jornada. El domingo reportaba la nación 1.087, pero fíjese que ya durante el resto de la semana no se pudo acercar a la cifra de los 1.000, sino de los 1.100 y encima, y por encima de los 1.100, porque tenemos el viernes con 1.288 y hoy sábado con 1.372 casos positivos en una sola jornada, una de las cifras más altas de los últimos meses. Hoy en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García daba a conocer que es una de las cifras más elevadas de los últimos 2 meses al menos, y entre toda la pandemia probablemente también es una de las cifras más altas. Y a propósito, esta semana la Autoridad Reguladora Nacional aprobó el inicio del primer ensayo clínico en edades pediátricas en el país. Conversamos por ello con la doctora Maybe de la Caridad Rodríguez, directora de investigaciones clínicas del Instituto Finlay de Vacunas, quien aceptó ofrecer algunos otros detalles para nuestro espacio. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes, y nuestra primera pregunta es, ¿el esquema de vacunación en este caso cuál será? ¿Cómo se aplicará en este sentido el ensayo clínico para edades pediátricas? ¿Hay confiabilidad en el proceso?
Y quienes participen pueden sentirse seguros, doctora. Doctora, ¿nos escucha? El esquema de vacunación consiste en la aplicación de 3 dosis, 2 dosis con Soberana 2 más una dosis de Soberana Plus, es decir, un esquema de 3 dosis, tal como se ha aplicado en los ensayos clínicos fase 1, 2 y 3 en la población, porque es muy importante señalar que hemos llegado a este ensayo clínico una vez que hemos tenido todos los elementos de seguridad e inmunogenicidad de este producto, de estos dos productos. Por tanto, transmitir la tranquilidad a la población, a las madres, a los padres, a las abuelitas y abuelitos, que por supuesto esta es una población bien sensible a la cual siempre protegemos, que ya este candidato está evaluado en miles, ya se han puesto cientos de miles de dosis, donde no hemos tenido eventos adversos graves relacionados con el producto, donde se ha demostrado que tiene una respuesta inmunológica adecuada, y por eso es que hemos podido llegar a este momento, por eso es que el SECME ha autorizado este ensayo clínico. Es importante repetir, como lo hemos explicado en otras ocasiones, que nuestro candidato es a partir de una plataforma muy segura, una plataforma de subunidades, que es la misma que venimos desarrollando desde hace muchos años en el Instituto Finlay. Es una plataforma que ya está evaluada, por ejemplo, en el candidato, en la vacuna Quimihib, que es la vacuna contra hemófilos influenzae, que está en la pentavalente de los niños, que se les administra a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad. Por tanto, es una plataforma ya conocida. Es también la misma plataforma del candidato vacunal contra neumococo, que igual ya ha sido evaluado en las fases 1 y 2, en lactantes, en niños pequeños, donde nosotros tenemos mucha seguridad con ese producto. Doctora, ¿y cuáles han sido los criterios de selección para los escogidos a participar en este ensayo clínico? El grupo etario es de 3 a 18 años, primero de 12 a 18 y luego los de 3 a 11. Los criterios es niño sano, es decir, nosotros vamos a tener en cuenta evaluación clínica, evaluación por laboratorio, para tener la certeza de que son niños que están en condiciones de salud adecuadas que les permita entrar al ensayo clínico. El consentimiento informado es importante de los dos padres, consentimiento para que su hijo participe, y en el caso particular de los adolescentes es el asentimiento de los adolescentes. Es decir, el adolescente tiene que saber, a los cuales les vamos a explicar bien en qué consiste el estudio, los beneficios, los riesgos, etcétera, y ellos van a asentir o no en la participación. Por tanto, es condicionante que los dos padres firmen el consentimiento y que además esté de acuerdo el adolescente en participar en el estudio. Esta sigue siendo, doctora, una información muy útil para los padres de estos pequeños que integrarán este ensayo clínico. Ahora bien, se utilizó placebo en algunos voluntarios. En este ensayo para edades pediátricas también se ha pensado en la posibilidad de utilizar placebo. Algo importante del diseño es que vamos a evaluar solamente el candidato vacunal en sus 3 dosis. No tiene grupo placebo, eso es importante, porque aunque desde el punto de vista de rigor científico, cuando comparas con grupo placebo es lo más riguroso, el estándar, como se exige, por ejemplo, en las fases 2 y 3 en adultos, que bueno, lo hicimos de esa manera. En el caso de pediatría, para estas fases 1 y 2 no vamos a usar grupo placebo. Por tanto, todos los niños que participen, niños y adolescentes que participen en el ensayo, van a recibir el candidato vacunal en sus 3 dosis. Agradecemos a la doctora Maybe de la Caridad Rodríguez del Instituto Finlay de Vacunas por aclarar tan importante tema. Nosotros nos vamos a una pausa para mostrar otros temas de impacto en la contención de la pandemia.
Y esta semana una amplia dispersión del virus se ha manifestado en provincias como Pinar del Río, La Habana, que sigue siendo el epicentro, Mayabeque y Santiago de Cuba. A continuación mostramos en Cuba por la Salud cómo se ha comportado la enfermedad por cada una de estas provincias. En primer lugar, la más occidental de las provincias cubanas, Pinar del Río. Aquí está evidenciado cuántos casos reportó por cada una de las jornadas en esta semana. El lunes con un pico importante, 134, la cifra más elevada de casos positivos reportados en los últimos 7 días, pero fíjese que ha sido con un ligero control en las jornadas siguientes, martes, miércoles, jueves, viernes, aunque hoy volvió Pinar del Río a ubicarse con altas cifras, 75 casos positivos. Avanzamos entonces, vamos a mostrar la capital de todos los cubanos. Aquí tenemos como La Habana, con 2 jornadas por debajo de los 400 casos positivos, vemos cómo se ha mantenido sobre los 400 y los 450 casos. El viernes 460 fue la cifra más alta de casos positivos en una jornada y hoy sábado con 446. Parece que tiende al control, pero nuevamente vuelve La Habana a despuntar en las estadísticas totales de COVID-19. Avanzamos con otra provincia, en este caso Mayabeque, uno de los territorios que preocupa por la situación epidemiológica. El domingo pasado con 211 casos, muy preocupante, teniendo en cuenta que es una provincia pequeña y muy cercana a la capital del país. Y veíamos cómo después el lunes logró controlar, el miércoles nuevamente con 120 casos positivos, disparaba todas las alarmas, el jueves 108 hasta llegar al día de hoy con 64, con un ligero control en la estadística global. Avanzamos con otro territorio y llegamos entonces quizás al más preocupante en estos momentos después de la capital del país, porque tiene cifras muy disparadas esta semana, 183 el miércoles, 147 el jueves, 145 el viernes y fíjese que hoy nuevamente con un despunte con 184 casos positivos en un solo día. Se trabaja por controlar la enfermedad allí, arreciando las medidas en el control sanitario, también todo lo que tiene que ver con el flujo y la movilidad de personas, pero es necesario todavía continuar extremando todo lo indicado por el gobierno en este territorio, sobre todo a partir de que Santiago de Cuba ha complejizado muchísimo la situación epidemiológica en las últimas jornadas. A propósito, nos quedamos en el oriente y es que la provincia de Guantánamo presenta una tensa situación epidemiológica. El Grupo Temporal de Trabajo decretó esta semana nuevas medidas por la existencia en 87 comunidades de transmisión autóctona de la COVID-19. Los municipios más complejos son hoy Baracoa, Manuel Tames, Niceto Pérez y la cabecera provincial. Tenemos el reporte. El Grupo Temporal de Trabajo en Guantánamo estableció nuevas medidas para viajeros nacionales a partir del reporte de más de 300 casos en los últimos 15 días. En estos momentos el uso del nasobuco sigue siendo un elemento imprescindible y necesario para prevenir la enfermedad, al igual que la restricción del movimiento y el distanciamiento social. De ahí que en los puntos de acceso a la provincia se definirá el origen y destino final de los viajeros. Se ingresarán para vigilancia y toma de muestra de PCR a aquellos procedentes de otras provincias con más de 5 días fuera del territorio. Se han identificado pacientes procedentes de provincias que tienen hoy una alta transmisión y en ese sentido se han estudiado, se han diagnosticado y se han llevado a centros ya para casos positivos y se ha tratado. Y esto, por supuesto, ha traído como consecuencia que ellos ya hoy no sean los que mayoritariamente sean los causantes de la transmisión local y el incremento del número de casos que hoy nosotros tenemos. Los viajeros cuyo PCR sea negativo menor a 3 días podrán seguir su destino de viaje conjuntamente con quienes ingresen en vehículos privados, previo acuerdo con los puestos de mando de los territorios, donde se indicará su aislamiento y toma de PCR. Lo que está orientado es que se establezca un proceso de vigilancia, no solamente comunitaria, sino también institucional durante 10 días.
Por su parte, los viajeros internacionales serán trasladados para su aislamiento al centro habilitado para estos fines. El Grupo Temporal de Trabajo también evaluó que las personas cuyo viaje final sea a los municipios de Guantánamo, Baracoa, Maicí y Manuel Tames serán ingresados en los centros de aislamientos habilitados en la cabecera provincial y en 24 horas debe notificarse el resultado de su examen. El resto lo hará en sus propios territorios. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mostramos otros temas de impacto en Cuba por la salud. La Habana apuesta por el refuerzo de las medidas sanitarias con el objetivo de contener el avance de la COVID-19 en los meses venideros. Así se demostró en un encuentro que sostuvo el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, con autoridades de la capital el pasado miércoles. Se decidió en reunión de las autoridades de la capital con el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, y otros funcionarios gubernamentales, reforzar la exigencia, el control sanitario y la fiscalización en la batalla contra el SARS-CoV-2. Eso de que alguien llegue debajo de un edificio, fulano, oye, ¿cómo están todos por ahí? ¿Cuántos son ustedes? Sí, ahí. Ya 6 pesquisados. Eso no es pesquisa, es una falta de respeto, eso es engañarnos nosotros mismos, y eso se ha hecho y no dudo que todavía se siga haciendo. Entonces tenemos que lograr conciencia en todos los que participan en este proceso de que humanamente hasta dónde podemos llegar, pero que se haga con la calidad, con el rigor y como están establecidos los protocolos de salud. Se acordó además continuar con la prohibición de la movilidad de personas y vehículos entre las 9 de la noche y 5 de la mañana y reducir los autorizos ya otorgados en ese particular. Es preciso asimismo garantizar la limitación del número de pasajeros en ómnibus en el transporte urbano y eliminar la salida de La Habana por motivos de trabajo a todos los organismos e instituciones. Nosotros, para resolver este problema, tenemos que hacer un esfuerzo grande para que la movilidad sea la indispensable. Las autoridades insistieron en continuar fomentando el trabajo a distancia, incrementar acciones de control sobre precios abusivos y especulativos y reforzar el servicio a domicilio en el sistema de atención a la familia. Tema aparte fue el llamado a fortalecer la lucha contra los culeros y organizar las ventas de productos de primera necesidad de forma equitativa y segura en todos los territorios habaneros. La alerta se extendió a ampliar el control de los viajeros que arriban al país y reducir las actividades de ejercicios físicos en las vías públicas, así como no realizar fiestas de ninguna índole y otras acciones similares. En sentido general, se instó a no bajar la guardia para lograr así contener la expansión del virus y hacer exitosa la campaña de intervención sanitaria. Se incorporarán el 14 de junio, la próxima como está previsto, La Habana Vieja, el 21 de junio Centro Habana, Marianao, Cerro 10 de octubre y el 24 Playa La Lisa y Plaza de la Revolución. Las vacunas por sí solas no nos van a resolver el problema. Si dejamos solo correr la intervención sanitaria, estaremos muchos meses trabajando contra la epidemia, con más enfermos y más fallecidos. Richard Ruiz Julián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y muchos han sido los desafíos de la convivencia familiar ante el impacto de la COVID-19. Hábitos que se modificaron y se quedaron en este núcleo esencial de la sociedad. Esta vez el profesor Manuel Calviño nos hace reflexionar acerca de los retos que ha tenido que enfrentar la familia cubana para salir adelante durante la pandemia. Que la familia cubana ha sido verdaderamente efectiva en el afrontamiento de la pandemia es algo que no me cabe duda. Y yo, con el ánimo de sustentar mi afirmación, quiero llamar la atención sobre retos que han tenido que enfrentar las personas en sus grupos familiares para salir adelante. En primer lugar, adaptarse a las nuevas condiciones y afrontar los retos de la pandemia. Es decir, la pandemia ha traído nuevas exigencias al comportamiento de la vida en familia,
ha traído exigencias muy variadas, ¿verdad? Probablemente la mayor exigencia de todas es la convivencia de 24/7 de toda la familia. Y además de eso, hacerlo pensando en que hay una enfermedad altamente contagiosa, con resultados que pueden ser definitivamente fatales, y que hay que evitar por todos los medios que esa enfermedad llegue al núcleo familiar. En segundo lugar, manejar los horarios y las rutinas, ya no solo de los niños, obviamente incluidos, pero sí las rutinas y los hábitos familiares. En la familia media en nuestro país, papá y mamá trabajan. Muchas veces abuelos y abuelas trabajan o tienen actividades propias de su edad en otros espacios colectivos, en otros espacios comunitarios, es decir, son también sujetos activos, el niño para la escuela. Y eso genera un tipo de dinámica familiar que una vez que se pasa al modelo de convivencia 7x24, 24/7, hay que modificarlo y hay que reestructurar y hay que hacer esa modificación y crear los mecanismos para vivir adecuadamente en esa nueva condición. En tercer lugar, los niños y los jóvenes son sacados también de su rutina y empiezan a producir comportamientos distintos a los comportamientos que tenían. Muchos de ellos impactados por la situación de restricción de movimiento y por lo tanto comportamientos que no necesariamente son comportamientos positivos, que no necesariamente son adecuados. Hay que llamar la atención sobre esos comportamientos, hay que ayudar a modificar esos comportamientos y esa es una tarea que corresponde justamente al grupo familia, a la familia como un todo. Llamo la atención también sobre un tema importante. Ya he dicho en más de una ocasión que los niños no solo se divierten y tienen horas de esparcimiento cuando realizan sus actividades no escolares, sino que también aprenden. Entonces la familia tiene un reto, cómo idear de alguna manera formas de actuar para que los niños no sientan especialmente, y los adolescentes, esas ausencias, para suplir esas ausencias. Por otra parte, imagínense, los padres y las madres se han convertido de pronto en los maestros. Está bien la existencia de las teleclases, pero bueno, de alguna manera, sin ser maestro, los familiares, la familia ha tenido que suplantar el lugar del maestro. Y por último, preservar la unidad familiar, preservar la vida de la familia, preservar la familia como un núcleo constructivo, como un núcleo de amor, como un núcleo de entendimiento, como un núcleo de comprensión. Verdaderamente ha sido una tarea extremadamente difícil y lo menos que podemos hacer justamente es reconocer el esfuerzo, reconocer la dedicación y reconocer la madurez con que nuestras familias han afrontado esta situación. Y en los minutos finales de Cuba por la Salud le mostramos, a modo de resumen, el tema en el que se ha centrado nuestro espacio de hoy. El primer ensayo en edades pediátricas con Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas, Soberana en edades pediátricas, el resumen, todo lo explicado por la doctora Maybe de la Caridad Rodríguez, ensayo fase 1-2, secuencial, abierto, sin placebo, adaptativo y multicéntrico. A partir del 10 de junio contó con la aprobación del SECMED. Comienzo primero para adolescentes de 12 a 18 años, ya se ha explicado con un examen riguroso de este grupo de adolescentes y desescalará luego con niños comprendidos entre las edades de 3 y 11 años. Las dosis, bueno, usted la tiene en pantalla, ya lo ha sabido, 2 dosis de Soberana 02 y una tercera dosis de Soberana Plus, como el mismo esquema que se ha seguido en la fase 3 de ensayos clínicos de este candidato vacunal cubano. Avanzamos y aquí tenemos también el otro resumen relacionado con el tema de nuestro espacio. Es el primer ensayo clínico en población pediátrica en Latinoamérica, por tanto, también ya sabemos que existen otros ensayos clínicos en poblaciones pediátricas con las farmacéuticas tradicionales, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Bueno, el nuestro ronda
sobre el 9, el 10 ensayos clínicos en población pediátrica. Este estudio en la fase 1 incluirá 50 sujetos. Primero explicamos ya con adolescentes y luego con niños, para concluir con una fase 2 que incluirá a 300 sujetos, en total 350. Esto ha sido lo más relevante de la semana en materia de salud, la noticia alentadora, pero vamos a revisar cómo cierra la semana en el comportamiento de la enfermedad. Fíjese en pantalla el total de casos diagnosticados hasta este momento desde el inicio de la epidemia en nuestro país: 156.238 cubanos ya se han contagiado con el nuevo coronavirus hasta este momento. Positivos activos 6.375, evacuados 2, retornados 54, recuperados 148.732, más del 95%, y la cifra siempre más lamentable, 1.075 fallecidos. Lamentablemente se acerca la nación ya a la cifra de 1.100 decesos como consecuencia de la enfermedad. Información estadística gracias al Ministerio de Salud Pública. Pero vamos a cerrar de una manera especial. Y es que esta semana también ha sido titular el hecho de que la lactancia materna es el alimento esencial para los bebés. El uso de una vacuna en mujeres que planean un embarazo, gestantes y durante la lactancia materna genera a veces muchas dudas, preocupaciones en la población en medio de la pandemia de COVID-19. Específicamente en el caso de la lactancia materna, las interrogantes se han disparado, sobre todo en redes sociales en la última semana. ¿Es este tema un tema de interés público, por supuesto, sobre todo familiar, que precisa de una mirada desde la ciencia? Ahora bien, ¿deben las madres abandonar la lactancia materna por la vacunación? El periodista Abdiel Bermúdez se acercó esta semana a este tema y comparte sus reflexiones. Las preocupaciones de madres que lactan en torno a si pueden vacunarse o no durante los actuales estudios de intervención sanitaria están en el centro del debate ciudadano, pero desde la ciencia la respuesta es concluyente. En ningún momento se ha recomendado oficialmente que haya una interrupción de la lactancia materna para que las madres se vacunen. Que si alguna madre lo hace sobre su decisión personal, pero no hay ninguna recomendación oficial que se suspenda la lactancia materna, porque en el momento en que un bebé está lactando, nada para él es más importante que la leche materna. Para acompañar las decisiones sanitarias y garantizar su efectividad, en el Departamento de Modelos Animales y Toxicología Experimental del Instituto Finlay de Vacunas se realizan estudios de embriofetotoxicidad que involucran a madres, fetos y crías de ratas SD. Hemos tenido evidencia de que hay transferencia de anticuerpos, la descendencia de transferencia de anticuerpos protectores por diferentes métodos inmunoenzimáticos, por ensayos de virus-neutralización, que es una prueba muy importante en este tipo de estudios. Y probablemente tengamos que realizarlo en otra especie superior, digamos, en primates, donde podamos cerrar todas las evidencias científicas, pero todas las evidencias apuntan a seguridad, a no toxicidad y a corroborar de la seguridad de las plataformas que siempre hemos partido de ahí. No son estudios concluyentes, pero los resultados sí resultan alentadores para demostrar que los anticuerpos derivados de Abdala y Soberana 02 pudieran transferirse de madres a hijos, también por la leche materna. Por lo pronto, que una madre decida entre cuidarse ella del contagio con la COVID-19 y cuidar a su hijo mediante la lactancia es una disyuntiva que lleva un solo consejo. Lo que se recomienda ahora es que las mujeres que lactan continúen con la lactancia materna y pospongan el momento en el que ellas van a recibir la vacunación. Y por tanto, cuando el bebé crezca dentro de unos meses, esa mamá se podrá vacunar y reducirá el riesgo de que ella pueda enfermar. Pero en el momento entre decidir entre continuar lactando y vacunarse, la decisión más correcta debe ser mantener la lactancia materna. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En este reportaje ponemos punto final a Cuba por la Salud, resumen semanal que le actualiza sobre el comportamiento de la COVID-19 en la última semana. Usted mantenga las medidas de protección, precaución, cuando las cifras se disparan esta semana. Nosotros nos vemos el próximo sábado para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes.